Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario. Un sábado que es 26 de octubre. Los sábados nosotros hacemos memoria de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. El sábado es la víspera del domingo, es el día de preparación del día santo de la semana, de nuestra Pascua semanal. Es normal, es lógico que la Iglesia, desde tiempos bastante remotos, haya querido consagrar esta víspera del Día del Señor a Nuestra Señora. Ella que preparó su advenimiento a este mundo. Ella que aceptó ser su madre, darle a luz. Ella también prepara nuestro corazón para vivir el domingo, no como la última parte del fin de semana, sino como lo que es verdaderamente el día del Señor, el día santo. Estamos poco a poco terminando este mes del Rosario. La primera lectura que se proclama en la misa de hoy es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ayer comenzábamos su capítulo 4 y hoy lo continuamos leyendo el versículo 7 al 16. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto, llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. No hemos encontrado muchos puntos en este texto, no hay apenas puntos, son párrafos muy largos, se encadenan afirmaciones, oraciones tras oraciones, se van encadenando. Por eso la lectura así rápida, precipitada, si la escuchamos en misa sin más, puede ser que no nos diga nada y no nos adentremos en todo lo que Pablo nos está revelando de parte de Dios. Vamos entonces a intentar nuestro
diario comentario, pero que sirva, que ayude a la meditación, a la oración. Comienza así el texto. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros, hemos recibido los dones de Cristo, los dones que Cristo nos haya querido conceder. Cada uno tiene los suyos, los propios. Cada uno ha sido llamado con una vocación singular, y eso ya es una gracia. Y dependiendo de la llamada concreta de Cristo, se nos han dado auxilios, ayudas, para responder adecuadamente a esta llamada. Esta es la primera afirmación de Pablo. Todos nosotros hemos recibido gracias y dones, no siempre los mismos, diversos y en diversas cantidades. ¿Con qué criterio? Lo que Cristo ha querido. No podemos pedirle explicaciones al Señor, pero sabemos que Él es bueno y que Él es sabio. Por tanto, lo que ha hecho ha sido lo mejor. Continúa. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto, llevando cautivos y dio dones a los hombres. ¿Dónde dice esto la Escritura? Lo dice en el Salmo 68 de la Biblia, el versículo 18-19. Lo que ocurre es que no todo lo que Pablo cita, como dicho por la Escritura, está ahí en el texto. En el texto sí está, subió a lo alto llevando cautivos, pero no la segunda parte del verso, y dio dones a los hombres. Parece que esto de dio dones a los hombres es un añadido, un comentario de los que se hacían en Israel a la palabra de Dios. Entonces, le viene muy bien a Pablo lo lee así, el texto bíblico, lleno de estos comentarios, y los cita así de la Escritura. Subió a lo alto. Claro, se refiere a Cristo, llevando cautivos. Cautivos son los enemigos vencidos. Por tanto, el principal enemigo, la muerte vencida, pero también el diablo derrotado. Y dio dones a los hombres, para que los hombres compartieran su triunfo. Decir subió, continúa Pablo escribiendo, supone que había bajado a lo profundo de la tierra. Cristo subió a lo alto del cielo por ese misterio pascual de resurrección, ascensión. Pero añade que eso supone que había bajado a lo profundo de la tierra. ¿A qué se refiere? Bajar lo profundo de la tierra puede referirse a la encarnación. Por decreto de la Trinidad, la segunda persona se encarnó en el seno de María y se hizo hombre. Ese fue un gran descendimiento, bajó a lo profundo de la tierra. Pero también podemos pensar que lo profundo o lo más profundo de la tierra no era el seno de la Virgen. Eso era quizás lo más excelso de la tierra. Quizás a lo más profundo de la tierra se refiere a Pablo con el sepulcro. Si es un gran descendimiento, un gran abanjamiento, una gran humillación o kénosis para Cristo, el Hijo de Dios, hacerse hombre, mayor fue asumir, siendo hombre, la muerte, y muerte de cruz, y que su cuerpo muerto fuera enterrado en un sepulcro. Ahí sí vemos, por tanto, la culminación de ese descenso. Había bajado lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió, resucitado, por encima de los cielos, para llenar el universo. El Cristo
humillado, sepultado, fue resucitado y ascendido, fue a sentarse a la derecha del Padre, fue a lo más alto del cielo y llenar el universo, darle sentido y plenitud al universo creado, porque todo el universo fue creado por Él y para Él. Y Él, ahora Cristo, a la derecha del Padre, por encima de los cielos, ahora Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos. Volvemos al comienzo de este texto. A cada uno le ha dado la gracia, según la medida del don de Cristo. La gracia se ha repartido para el bien de la Iglesia. Por eso, esa gracia y esos dones se han repartido de diversa forma entre los discípulos de Cristo. A unos la gracia, el don de Dios, los ha hecho apóstoles, para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, a otros profetas, para dar testimonio de Dios en las distintas comunidades, para decir una palabra de parte de Dios en cada comunidad, a otros evangelistas, para anunciar la buena nueva a los todavía no creyentes, a los paganos o a los incrédulos, a otros pastores para gobernar el rebaño, a otros doctores para que estudiando profundamente las sagradas escrituras pudieran ir desentrañando con la luz del Espíritu Santo sus profundos secretos. Como ven, no se trata de ministerios iguales, no, distintos. Una cosa es el apóstol, que es una vocación particularísima y limitada. Otro, los profetas. El profeta es para una comunidad donde desempeña una misión, presta un servicio, dice una palabra de parte de Dios, una palabra escuchada personalmente en la oración o en la soledad. Evangelistas para anunciar el evangelio a los no creyentes y de esta manera ir aumentando la comunidad, pastores para gobernar la comunidad, doctores para enriquecer a todos, profundizando en la revelación de Dios, estudiando la Escritura. Todo es para el perfeccionamiento de los santos, por tanto, para el perfeccionamiento de los creyentes, de los redimidos por Cristo, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que acabo de decir, todo en beneficio de ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, perfeccionamiento de los santos, de cada cristiano en particular, y edificación del cuerpo de Cristo, para que la Iglesia pueda ser ante el mundo y ante todos los hombres testimonio de Cristo y presencia de Cristo. Y todo esto, continuemos el texto, hasta que lleguemos todos a la unidad, en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a la unidad en la fe, porque se tiene que ir purificando nuestra fe. No se trata de nuestra fe personal, sino la fe de la Iglesia, esa es la que importa. Y todos, ayudados por la gracia, tenemos que ir convergiendo en la aceptación de esta misma y única fe, y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. A eso vamos tendiendo. Los ministerios en la Iglesia nos van ayudando a alcanzar ese hombre perfecto, esa medida de Cristo en su plenitud. Para evitar lo contrario. En vez de unidad, dispersión. En vez de plenitud en Cristo, inmadurez. Sigue San Pablo diciendo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Niños en el sentido no de sencillos y puros, sino en el sentido de inmaduros y de inconstantes, que no seamos niños sacudidos por las olas. ¿Qué olas? Las olas de este mundo, porque este mundo se compara a un mar.
Las olas de este mundo nos sacuden, y a los que no tienen peso, a los que no están bien cimentados, los traen y los llevan a la deriva por un viento, cualquier viento de doctrina, muchas veces no un viento bueno, sino una verdadera borrasca. En la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error. Son las malas doctrinas que como malos vientos agitan la Iglesia que navega por el mar de este mundo. Nosotros tenemos que ir en esa barca de la Iglesia, pero no a la deriva, sino bien gobernados, bien llevados, realizando la verdad en el amor. La verdad hay que perseguirla y abrazarla, pero no es una verdad descarnada, no es una verdad por encima de la caridad. Es la verdad en el amor la que hay que realizar, haciendo crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza. Todo contribuyendo a vivir en Él, a vivir con Él y a vivir para Él. Con Él, por Él, para Él. Recordemos las palabras con que el sacerdote culmina la plegaria eucarística en la misa de cada día. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Bellísima doxología, que no son sólo palabras, sino que nosotros tenemos que realizar en la vida. Cristo dice, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual, del Señor, todo el cuerpo bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, está comparando el cuerpo de Cristo místico, que es la Iglesia, con un cuerpo orgánico, que está bien unido y trabado a través de junturas, de músculos, de nervios, de vasos, que intercomunican todos los miembros del cuerpo y lo hacen ser uno. Pues así, el cuerpo de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que estar bien ajustado, bien unido, bien comunicado a través de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte. De esta manera se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Construcción, recuerden, del cuerpo, que es la Iglesia, construcción de ese cuerpo en el amor. Leemos el Santo Evangelio, aunque no quede mucho tiempo para comentarlo. Según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9, que dicen así: En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos,
cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor, y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. El problema que plantean las personas que acuden a Jesús es el problema de por qué se producen ciertos acontecimientos negativos que afectan a unas personas sí y a otras no. Se habla de una cierta revuelta que había provocado que la soldadesca de Pilato interviniera de una forma brutal, y unos galileos que habían ido simplemente al templo a ofrecer sacrificios se habían vuelto envueltos en esta refriega y habían muerto. Y también el Señor hace referencia a otro acontecimiento que había ocurrido hacía algo más de tiempo, según parece. Una torre en Jerusalén que se había desplomado y al caer mató a 18 personas. La gente se preguntaba por qué esas personas y no otras, y algunos acudían a esa falsa y fácil solución de decir: es un castigo de Dios por sus pecados. Los hombres, nosotros no los conocemos, pero Dios los conoce y los castiga. Y Jesús dice: nada de eso. Tan pecadores ellos como los demás, tan pecadores ellos como vosotros. No os preocupéis en indagar por qué el Padre los ha llamado así, de esta manera, en este momento. Procurad vosotros dar fruto, procurad convertiros, procurad dejad vuestros pecados, no abuséis de la paciencia infinita de Dios, que como el dueño de la higuera, un año tras otro año, espera a ver si la higuera produce fruto. Que el Señor os colme de bienes y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.